¡Chavales! Killer innovando nunca desinnovando no se detiene, ya que si de por sí tengo una locura de templates para darle más dinamismo a los videos, y todas ellas con temáticas que si de Marvel, DC, Fortnite, Minecraft, Transformers, bla bla bla, pues ha llegado el momento de traer nuevos con más variedad, pero en esta ocasión ustedes decidirán de qué franquicias quieren que sean, así que pónganlos en los comentarios y yo me pondré a chambear. ¡Déjelo chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Todos vamos a ¡Vamos! ¿Quién quiere chambear? A tan solo unos días del lanzamiento de la versión digital de Capitán América Brave New World, han lanzado de forma oficial este diseño descartado de un set de grabación, el cual según los artistas iba a ser una instalación de refinación de adamantium, que si nos basamos en los diálogos de la película tendría que haber estado dentro del cadáver del celestial Tiamut, ya que el presidente Ross mencionó que países como Francia, Estados Unidos, Japón e India colocaron centros de investigación, minería y laboratorios en él, instalación la cual me recuerda al complejo militar del agua Alcali donde William Stryker llevó a cabo el proyecto Arma X, donde tenían adamantium hirviendo para que se mantuviera en su forma líquida, ya que una vez que pasaba a estado sólido era totalmente indestructible, detalle el cual se mantendrá en el UCM ya que en esta escena vemos que el contenedor en el que lo transportaban lo mantiene a 815 grados, pero al final Marvel le tuvo miedo al éxito y ni siquiera se tomaron la molestia en construir este set. Pues si no te gusta, ya te puedes ir al demonio. Han salido a la luz las primeras fotos filtradas del set de grabación de Supergirl Woman of Tomorrow, en el cual vemos el primer vistazo a Millie Alcock luciendo un traje totalmente fiel a los cómics, o sea azul con la letra S en el pecho, falda roja y candente, botas, y en cuanto a la capa será añadida con CGI al igual que hicieron con el Superman de David Corenswet, belleza la cual se está dando hasta con la silla con logo del actor Jason Momoa de quien también tenemos su primer vistazo, greñudo el cual en los cómics es un cazarrecompensas intergaláctico que masacró a su propia especie solo por diversión, quien tiene la fuerza suficiente para noquear a Superman y por lo tanto también a Kara Zor-El, minita la cual ya está confirmada para aparecer primero en la película de Superman. De hecho, fans con ojo de halcón creen firmemente haberla visto en esta escena de la Fortaleza de la Soledad, específicamente reflejada en el casco del robot Kelex cuando está a punto de irse con San Pedro, cameo el cual tendría sentido en este punto de la película ya que parece estar ambientado instantes antes de la batalla final. Es verdad, qué listilla, Nick, qué listilla. Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz como 70,000 noticias sobre Avengers Doomsday. La primera es que ya es 100% oficial que la actriz Hayley Atwell regresará tanto para esta película como para Secret Wars. No especifican para qué personaje, pero las únicas dos opciones son Peggy Carter y Capitán Carter, que en el caso de ambas tendrían que ser variantes ya que las originales están más frías que una caguama, una porque murió de anciana, otra porque terminó partida en dos, y otra porque se sacrificó convirtiéndose en una especie de entidad cósmica para mantener captivos a los vigilantes. Pero el detalle interesante es que en caso de ser cierto el rumor de que Chris Evans interpretará a Capitán Hydra, Sam Wilson podría necesitar una ayuda extra para enfrentarlo y ahí es donde entraría Capitán Carter, quien espero de todo corazón que aparezca en formato live action, ya que ronda por ahí el rumor de que están considerando añadir cameos animados al estilo Looney Tunes. Esto es una mierda. Luego el siguiente cameo confirmado es el de Kate mi reina, mi esposa Bishop, y todo esto gracias a que a la actriz Hailey Steinfeld se le escapó el secreto en la premiere de su película Sinners, belleza la cual fue vista por última vez siendo reclutada en la iniciativa Champions por Miss Marvel en la escena postcréditos de The Marvels, equipo el cual gracias a este arte conceptual filtrado sabemos que también estará conformado por Cassie Lang, Wiccan y Speed. Luego la tercera noticia no es una confirmación sino más bien una desconfirmación, ya que la actriz Halle Berry aseguró que no regresará como la mutante Tormenta en esta película, personaje el cual según rumores iba a formar parte de la resistencia de Deadpool y Wolverine, solo que a la medida de enterarse que el actor Wesley Snipes también formaba parte del elenco dijo no ni mergas, que para quienes no tienen contexto de por qué Hailey no quiere ver a Wesley ni en pintura, es porque hace unos años confesó que sufrió abuso físico por parte de su expareja, quien la golpeó tan fuerte que perdió el 80% de la audición de su oído izquierdo, belleza la cual nunca dio el nombre de su expareja pero fuentes de confianza aseguran que fue Wesley, rumor el cual se fortalece con detalles como este donde dejen claro que no quiere tener absolutamente nada que ver con él. Con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey. Luego la siguiente noticia está relacionada con lo que les mencioné en un video de la semana pasada, específicamente que nuestro amado Robert Downey Jr. cumplió 60 años, y digo esto porque resultó que el cerdo no quiso que un cumpleaños tan importante pasara desapercibido, así que decidió celebrarlo con tremendo pachangón en su mansión, fiesta de la cual surgieron estas fotos donde lo vemos con un look totalmente fiel a Doctor Doom en los cómics, pero digo totalmente fiel entre comillas ya que el pibe ha pasado por diferentes looks a lo largo de su historia, y solamente en uno de ellos ha tenido este flequillo pedorro que parece la mida de burro, pero lo curioso es que más tarde salió a la luz la invitación que le envió a sus amigos
preparados para asistir a su fiesta, la cual es nada más y nada menos que una imagen inédita de Doctor Doom donde nuevamente trae el mismo look, por lo que se tiene la teoría de que este es el primer vistazo oficial al aspecto que tendrá en la película, el cual es totalmente diferente al visto en los artes conceptuales filtrados de hace unas semanas. Y sí, como era de esperarse, esto generó críticas de que Marvel volverá a aplicar un Spider-Man, o sea, busca hasta el más mínimo pretexto para que se tenga que quitar la máscara con tal de que se vea la cara del actor. Güey, ya. Críticas las cuales tienen sentido, ya que la máscara en los cómics tiene como objetivo ocultar por completo las cicatrices de su rostro, las cuales fueron ocasionadas por un accidente escolar donde intentaba crear una máquina para liberar el alma de su mamá Cynthia Von Doom de las garras del demonio Mephisto. Y por más que en la invitación Doctor Doom sí esté portando una máscara, se aprecia perfectamente que quien está detrás de ella es Robert Downey Jr., así que en caso de que este resulte ser el diseño final, falta saber si la razón es por un motivo actoral, específicamente para que se aprecien las expresiones de Robert, o si más bien es para compensar la tremenda millonada que cobró por aparecer en ambas películas, o si más bien es para garantizar que todos los personajes con los que interactúa identifiquen al instante que es una variante de su amado Iron Man. ¡Ah! ¡No! ¡Qué terrible dolor! ¡Qué terrible tormento! Y por último, de Avengers Doomsday, se ha filtrado una nueva foto del set de grabación de esta película, pero en esta ocasión no sobre una locación ni una ambientación, sino sobre dos actores que harán que se les caigan los calzones, específicamente Benedict Wong y James Marsden, quienes interpretan al hechicero supremo Wong y a Cyclops respectivamente hablando. En el caso de Wong fue visto por última vez en la serie de She-Hulk liberando de prisión a su amigo Abomination, y en el caso de Cyclops fue visto por última vez vivito y coleando una vez que Wolverine viajó al pasado para evitar la extinción de los mutantes a manos de los Centinelas. Y como el propio Kevin Feige confirmó que en esta película los X-Men se aliarán con los Avengers, con los Cuatro Fantásticos, con los Thunderbolts y con Wakanda para enfrentar a Doctor Doom, confirma que los mutantes de Fox no serán lacayos de Víctor en el vacío, sino serán aliados de nuestros protas, por lo que todo indica que en esta escena Wong está pidiendo su ayuda, aunque eso sí, algunos amargados creen que en esta imagen no están filmando ninguna escena, sino solamente son los actores hablando en el set de grabación, amargados los cuales no le dan esperanza a la gente. Ahora te quitaré la tuya. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si te gustó el nuevo aspecto de Doctor Doom o si lo odiaste. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 hipopótamos en el canal. Y saludos para José Daniel, Saúl Vázquez, Nacho Edits, Ángel Bolt, Edgar Orozco, Edgar Santiago, Bolche González, que dice: Killer, nunca me pierdo ni un solo video tuyo. Es que yo soy tu mejor admirador. Y Gaspe, que dice: Señor Paul, quiero aparecer en el video. No. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.